Condenan a Genaro García Luna, fue secretario de Seguridad Pública de México en el gobierno de Felipe Calderón. La pena, 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Algunos panistas, incluido el expresidente Felipe Calderón, trataron de desvincularse del llamado superpolicía, quien protegió a los cárteles de la droga. Aprueba el Senado la ley energética que avala que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sean empresas públicas. Esta reforma da prioridad al Estado en la generación de energía eléctrica. Ahora fue enviada a los estados para su discusión y eventual aprobación. Otra ley que también fue aprobada es la reforma ferroviaria. Establece que el transporte de pasajeros en trenes es una actividad estratégica. Comienzan a regular en México la entrega de alimentos de productos a través de aplicaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum firma una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca beneficiar a más de 600,000 repartidores de aplicaciones digitales. Así contarán con derechos laborales como el Seguro Social. En el mundo, nuevamente ataques israelíes alcanzan objetivos en Líbano, incluidas posiciones de la Organización de las Naciones Unidas, en lo que apunta a una embestida deliberada en lugares en los que no hay presencia del grupo Hezbollah. Y en la cultura regresa a sus orígenes la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que en su edición 44 se presenta en la Alameda de León con una amplia variedad de conferencias, presentaciones y venta de libros. Y sí, ya viene, ya está aquí. Es el Halloween en Las Vegas, en Estados Unidos. Y así comienza a celebrarse. Lo hacen con esta gran esfera que además proyecta imágenes de Halloween de esta fiesta. Son realmente espectaculares. Esta calabaza está proyectada con aterradoras imágenes que dan la bienvenida también a la diversión en estas fechas. Estados Unidos se une a esta celebración pese a que su origen se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2000 años llamado Samhain. Tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y en el noroeste de Francia. Lo festejaban cada 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Y con estas terroríficas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, buenos días, aunque preferimos Día de Muertos. Jueves 17 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos a Jimena Raya junto con Lía Vadillo. Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios. En redes sociales nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Nos pueden seguir escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM, desde donde les saludamos, y también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de la señal internacional. Y por supuesto, como todos los días, le invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios, y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Vamos a iniciar de esta manera, y es que después de casi 5 años en prisión, finalmente el juez Brian Cogan dictó sentencia al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Deberá pasar en la cárcel 460 meses, es decir, 38 años, tras ser hallado culpable de los delitos de narcotráfico, participación en una organización criminal y dar falso testimonio a las autoridades de Estados Unidos. Además, el exar antidrogas de Felipe Calderón tendrá que pagar una multa de $2 millones. Su traición a la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger desató una violencia incalculable en Estados Unidos y México. En lugar de proteger a los ciudadanos de México, protegía a los cárteles de la droga.
El acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al violento cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Mientras esperaba la sentencia, obstruyó la justicia, intentó sobornar a otros reclusos para que presentaran falsos testimonios y anular el veredicto del jurado. Los 38.3 años de prisión recayeron como sentencia sobre Genaro García Luna, el IC, el Inge, el Topo, el Tartamudo, el Metralleta, el narcotraficante, el superpolicía, el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, artífice de la guerra contra el narcotráfico, estará en prisión hasta el año 2062. La decisión del juez Brian Cogan es al mismo tiempo una sentencia contra la política de seguridad que García Luna comenzó a gestar desde sus inicios en los sexenios priistas de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y del panista Vicente Fox, pero que alcanzó la cúspide en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando desde la Secretaría de Seguridad Pública, García Luna se convirtió en el protector del cártel de Sinaloa, desatando una violencia incalculable, afirmó el Departamento de Justicia estadounidense. En 5 ocasiones se pospuso la sentencia, debido a varios recursos de su defensa para intentar hacer un nuevo juicio, cartas ajenas y propias. En 2 de ellas, él se decía inocente, pero nada bastó. En la Corte Este de Brooklyn, en Nueva York, sede de la Estatua de la Libertad, García Luna supo que perdió la suya. Brian Cogan, el juez, estableció que por la traición y las consecuencias de muerte en México y Estados Unidos, García Luna debería estar 38.3 años en prisión, pagar una multa de $2 millones y cumplir 5 años más de libertad condicional. La defensa anunció que impugnará, pero con lo que quedó establecido por las autoridades estadounidenses, García Luna, actualmente de 56 años, saldrá de prisión cuando cumpla 95 años y cumplirá el total de su condena a los 100 años de edad. Este miércoles, el superpolicía fue desarmado. Atrás quedaron los lujos, los cargos, los montajes televisivos. De su natal colonia Romero Rubio, en la Ciudad de México, lo separan más de 4,000 kilómetros de la Corte Este de Brooklyn, Nueva York, en la que fue sentenciado por la guerra contra el narcotráfico que encabezó, del lado de los criminales. La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de cínicos los argumentos que el narcotraficante Genaro García Luna presentó en una carta desde la cárcel de Estados Unidos en contra de la reforma al Poder Judicial. Desde Palacio Nacional y en su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el exfuncionario panista carece de autoridad moral para cuestionar una reforma por la que votó el pueblo de México. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN, un jurado de Estados Unidos. Da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. ¿Qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Claudia Sheinbaum destacó la responsabilidad que tendría el expresidente Felipe Calderón en la complicidad de Genaro García Luna con el narco, pues recordó que para legitimar su llegada a la presidencia en 2006, el panista decretó la guerra contra el narcotráfico y puso al frente a un delincuente.
¿Y qué va a decir el expresidente? Que llegó con el haiga sido como haiga sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Y entre las reacciones precisamente a esta sentencia contra Genaro García Luna se sumó la de Felipe Calderón, el expresidente, quien designara al narcotraficante como secretario de Seguridad Pública de su gobierno. A través de su cuenta de X publicó un hilo de mensajes para deslindarse de quien fuera su principal colaborador, amigo y socio. Felipe Calderón aseguró que nunca tuvo evidencia verificable que vinculara a García Luna con actividades ilícitas, ni recibió información sobre el tema por parte de agencias de inteligencia nacionales o extranjeras. En estos mismos mensajes, el expresidente asevera que no ha tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en este juicio que se le siguió a Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Acto seguido, Calderón trató de deslindarse de quien fue uno de sus más cercanos colaboradores. Aseguró que se considera partidario de que quien infrinja la ley asuma las consecuencias de sus actos y después justificó su política de seguridad, esta llamada guerra contra el narcotráfico, que fue encabezada precisamente por quien ayer fue sentenciado a 38 años de cárcel. Calderón escribió que a 12 años de que dejó el gobierno, la sociedad juzgará si el crimen hoy avanza o retrocede. También recordó que él eligió luchar porque abdicar frente al crimen significaba abandonar a las personas y a las familias a su suerte, dejándolas en manos de los criminales. Y agregó que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de actuar eficazmente en la defensa de las familias mexicanas, fortalecer lo que se haya hecho bien y ajustar lo que se tenga que corregir. Distintas personalidades, tanto de la vida política como social en México, se pronunciaron sobre esta sentencia que recibió García Luna en Estados Unidos. Legisladores panistas se deslindaron del exsecretario de Seguridad Pública, incluso hasta algunos del mismo Felipe Calderón, cuando fueron cuestionados sobre la responsabilidad que podría tener el expresidente. Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. El que la hizo, que la pague. No queremos que haya más Garcías Lunas en México. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. En tanto, legisladores de Morena y el PT consideraron que también el expresidente Felipe Calderón tiene que ser investigado. Está pagando las consecuencias de sus actos delictivos. Ya solo falta Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y seguramente ahí Felipe Calderón tendrá mucho que decir porque pues sería... Nadie cree que él no tuviera conocimiento de lo que estaba haciendo el secretario de Seguridad. Debe ser investigado Felipe Calderón. Se le encontró culpable de delitos que tienen que ver con crimen organizado y eso ya no deja ninguna duda de los vínculos que tuvo el gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado, fundamentalmente con el cártel de Sinaloa. En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, consideró que en esa corte en Estados Unidos lo que se enjuició fue al narcoestado mexicano de Felipe Calderón. Es tan grave que yo sostengo que no se enjuició a Genaro García Luna, se enjuició al Estado mexicano. Y el que estuvo de acusado en el banquillo fue el narcoestado mexicano. Y eso me parece particularmente
grave y delicado. El diputado del PRI, Rubén Moreira, confió en que la noticia de la sentencia de García Luna no se utilice como un distractor. Lo que me preocupa es que acá no trabajemos en contra de la delincuencia organizada, que no tengamos un plan de seguridad que esté funcionando, que esta nota sea utilizada por el gobierno en su mayoría para tratar de distraer lo que está sucediendo. Y bueno, más adelante vamos a retomar este tema de la sentencia contra Genaro García Luna. Vamos a cambiar ahora de tema porque este miércoles el Senado aprobó por mayoría la reforma energética. Con ello, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad vuelven a ser consideradas como empresas públicas del Estado mexicano. Es un importante paso para recuperar la soberanía energética que en administraciones pasadas fue vulnerada al entregar las principales fuentes de energía a empresas privadas. México recuperará su soberanía energética y fortalecerá la rectoría del Estado en esta materia, afirmaron los legisladores de Morena y aliados al aprobar con 86 votos a favor y 39 en contra la reforma energética que envió el presidente López Obrador. Que Pemex se transforme de empresa productiva a empresa pública del Estado, lo que representa que el Estado mantenga el control exclusivo sobre la exploración, extracción y control de los hidrocarburos, incluyendo al gas natural, asegurando que aunque se permita cierta participación privada, bajo contratos específicos, los recursos seguirán siendo propiedad de México. Señalaron que esta reforma resarcirá los daños que se hizo con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que le entregó el control del mercado a las empresas privadas. Esta reforma energética sí revierte la contrarreforma de Enrique Peña Nieto, el chupacabras moderno. Hacemos énfasis que la 4T no está en contra de la riqueza bien habida. Estamos en contra de la riqueza ilícita y mala vida. México tuvo una extraordinaria política energética y voy a decir, antes de que nosotros gobernáramos, y nosotros lo reconocemos, pero vinieron y la desmantelaron y se trata de recuperar lo bueno que teníamos. A lo que el PRI respondió que en el papel no hay cambios sustanciales en la reforma que se aprobó hace más de 10 años y los únicos efectos que tendrá esta iniciativa será elevar los precios de la luz. ¿Se está echando para atrás la reforma energética de Peña Nieto? No, ni siquiera es una reforma energética, es una reforma de corte eléctrico-administrativa. ¿Se está echando para atrás la reforma eléctrica de Peña Nieto? No. De hecho, no se deroga ningún artículo. Está escrita sobre de la reforma del 2013. El PAN también señaló que la promesa de Morena de que los precios de la luz y las gasolinas no disminuirán, ya que los costos de operación de CFE son más altos que los de la iniciativa privada. La inversión privada llegó a México siendo muy competitiva y fue desplazando a la empresa del Estado que tiene los costos más altos, hasta 5 veces el costo de un generador privado. El ciudadano va a pagar más y la propia industria perderá competitividad por tener los costos más altos de energía. En este tenor, Morena hizo un llamado a no creer las mentiras de la oposición y dejó en claro que esta reforma lo único que busca es recuperar la soberanía energética del país. Yo lo que creo que tenemos que decirle a la gente es que no se crean las mentirotas de la oposición, no se engañen. Miren, son 2 elementos claros los de nuestra reforma. Devolver a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, a CFE y a Pemex, su carácter de empresas públicas y sobre todo fortalecer la rectoría del Estado en la planeación del sistema eléctrico nacional. En tanto, MC, quien sí apoyó que sea el Estado quien explote los recursos energéticos y produzca energía para el país, mostró su preocupación de que no haya un proyecto de transición a las energías limpias. No podemos, en aras de la soberanía nacional,
cancelarle a los mexicanos el derecho que tienen también a la salud y al medio ambiente. Lo digo porque no estamos en este dictamen obligando a las empresas públicas a garantizar su compromiso con la transición energética. Tras ser aprobada, la reforma fue enviada a los congresos locales para su discusión y votación, pues se necesita la aprobación de al menos 17 estados para que sea constitucional. Con imágenes de David Ramírez e información de Axel Meneses, 11 Noticias. Antes de la pausa les comparto que el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, anunció que en diciembre abrirá un nuevo plazo para el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que en 2025 pretende incorporar a 500,000 nuevos beneficiarios. El programa, que ahora tiene carácter constitucional, garantiza el derecho a la educación, también a la salud y al trabajo de los jóvenes inscritos. Así lo destacó el secretario. Jóvenes Construyendo el Futuro se mantendrá como un programa para el bienestar del Gobierno de México, que además de ser materia de una de las reformas constitucionales en curso de revisión para establecerlo como un derecho a la juventud mexicana en el artículo 123 constitucional. Desde 2019, cuando se creó el programa, se han beneficiado más de 2 millones de jóvenes con una inversión de 135,000 millones de pesos. Vamos a la pausa, es breve, regresamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. Acompáñenos. Recordemos que más adelante vamos a retomar el caso de Genaro García Luna, la sentencia que se dio a conocer ayer cerca de las 4 de la tarde, hora local, y también hablaremos de cuáles serán las prestaciones que van a recibir los jóvenes y las personas en general que se dedican a la repartición de algunos productos a través de plataformas. Así que acompáñenos, el corte es breve y regresamos aquí al 11. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y un paso más hacia la recuperación de los trenes de pasajeros, porque el Senado de la República aprobó en lo general y también en lo particular la reforma ferroviaria. Declara este sistema como área prioritaria para el desarrollo nacional. Fue una votación unánime y los grupos parlamentarios coincidieron que con esta reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece el sistema de transporte para la población e impulsará el desarrollo económico del país. Significa que ampliar el uso de las vías férreas al transporte de pasajeros no solo responde a una necesidad de movilidad más eficiente y sostenible, sino que es una política de Estado que beneficia a todas y todos los mexicanos. Consideramos en el Partido del Trabajo que es tiempo de corregir el rumbo y devolverle al ferrocarril su papel como motor de desarrollo social y económico. Por eso anuncio nuestro apoyo a favor de este dictamen. Así será el sentido de... Esta iniciativa contó con el apoyo de la coalición encabezada por Morena y también de la oposición. El espíritu de la presente reforma. El ferrocarril es una alternativa eficiente y sostenible que puede contribuir a desahogar la congestión de nuestras carreteras. Siempre y cuando vengan iniciativas que beneficien al pueblo de México, a su desarrollo y a la paz, el PRI, como un partido responsable, sin duda estará apoyando y votando a favor estas iniciativas como es la del día de hoy. Luego de que ya fue aprobada por las dos cámaras, esta iniciativa pasa a los congresos estatales para su discusión y eventual aprobación. Todos queremos saber qué fue lo que ocurrió en el momento en que Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión allá en la Corte en Nueva York, en Estados Unidos. Y le agradecemos mucho la comunicación esta mañana precisamente a esa ciudad. Ángel Hernández, reportero de Milenio. Ángel, un gusto, buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Pues gracias también por el espacio, por la oportunidad. No, gracias a ti. Pues Ángel, finalmente ni 20 años ni cadena perpetua. ¿Cómo ves? Pues la verdad es que fue un poco, no sorpresivo, pero sí interesante la decisión del juez Brian Cogan. A final de cuentas, pues es quien toma la decisión, ¿no? Y se veía un panorama mucho más oscuro para el exsecretario de Seguridad Pública, porque
hay una situación conocida en Estados Unidos como la comisión de sentencias. Es decir, hay unas reglas que, si bien no son de oro, sí son bastante importantes para los jueces en Estados Unidos. Esta comisión de sentencias establece puntajes conforme a lo que llaman ellos una ofensa, es decir, pues el delito que haya cometido una persona, independientemente de los cargos, ¿no? Los cargos que pueden indicar una máxima de prisión de por vida o una mínima, porque establecen otros parámetros. Por ejemplo, si es la primera, la segunda, la tercera ofensa. En el caso de García Luna, la primera, pero tenía el nivel 43, es decir, el nivel máximo. No hay un nivel arriba de esta ofensa, y García Luna lo había obtenido principalmente por haber traicionado, ya no digamos a los mexicanos, ¿no? Está en Estados Unidos, había traicionado al gobierno estadounidense, porque él trabajaba con la DEA, trabajaba el FBI, trabajaba la CIA, trabajaba todas estas agencias de seguridad e inteligencia en la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Así que, claro que se preveía la prisión de por vida, no había nada escrito. Pero muy interesante lo que hace Cogan también, o sea, le da una opción a García Luna por haberse comportado pues de manera importante en el Centro Metropolitano de Detención. Daba clases, él mismo tomaba clases, participaba en servicio comunitario, y eso le da esta luz al final del túnel que dice Brian Cogan, ¿no? Le da una oportunidad de, si tiene suerte, salir de prisión. Claro. Aún con vida, reunirse con su familia. Y García Luna además ha tomado el estrado, no necesariamente el estrado, bueno, tomó el micrófono, se dirigió al juez, una cosa que no hizo el año pasado durante su juicio, y lo negó todo. Es decir, negó haberse involucrado con criminales, haber cometido delitos, haber sido un peligro para la sociedad. Y eso, si bien es normal, es interesante escucharlo, sabes, del exsecretario de Seguridad Pública. Esa persona tenía en sus manos nuestra seguridad y ahora ha tenido que venir, perdón, ante una corte en Estados Unidos a decir que no hizo nada. Oye, y precisamente cuéntanos, ¿cómo fue ese momento en el que escucha la sentencia? Si nos puedes definir, si nos puedes platicar, narrar, cómo escucha Genaro García Luna justo el momento en el que el juez Brian Cogan le dice son 38 años y 6 meses de prisión por estos delitos. ¿Cómo fue ese momento, Ángel? Bueno, lo primero es que Brian Cogan lo establece con meses, 460 meses. Y la pregunta es muy interesante porque estábamos viendo solamente, y eso sí hay que insistir, solamente veíamos la imagen del hombre de Estado. Él pidió ir trajeado y eso es una estrategia. Veíamos a un hombre, el mismo Cogan lo aceptó, elegante, una persona que hablaba con términos muy correctos, una persona inteligente. Así que así veíamos a esa persona, un Genaro García Luna muy tranquilo, que nos recordaba esas conferencias de prensa que vemos justamente, en algunas en las cuales incluso presentaba a los delincuentes que después testificaron en su contra. García Luna parecía ir bastante preparado, no volteaba mucho hacia el público, solo 2 veces para saludar y despedirse de su familia, pero lucía bastante tranquilo. Sin embargo, justamente las 2 veces que Brian Cogan se dirigió primero a él para decirle que era culpable, porque se lo dijo, señor, no hay duda, usted es culpable, cometió tales delitos. Incluso lo comparó con Joaquín El Chapo Guzmán, algo que hizo también la fiscal Sarita Comatiriri, ¿no? Pero Cogan le dijo, por su forma de hablar, por su conducta, usted tiene el tipo criminal de Joaquín El Chapo Guzmán. Brian Cogan juzgó y sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Así es. Y en ese momento sí lucía desencajado Genaro García Luna, porque eso también quería decir que no había buenas noticias, no sentaba en ese momento un buen precedente. Joaquín El Chapo Guzmán está cumpliendo prisión de por vida en una de las prisiones más duras probablemente del mundo. Y también cuando García Luna leyó su carta, porque además llamó al intérprete a su mesa para explicarle las palabras, para decirle qué palabra podría ser utilizada precisamente durante la traducción para que el juez entendiera justamente lo que le estaba diciendo. En ese momento además se puso nervioso, empezaba a dudar, leía nuevamente una carta que si bien presentó días antes, presentó una versión mucho más corta, pero le leía todo porque ese momento iba a definir su vida. Su vida fue definida por esa carta, pero una estrategia, y hay que reconocerlo, interesante, al menos porque evitó la cadena perpetua, una muy pequeña victoria.
pero para una defensa criminal en Estados Unidos, donde una acusación por delincuencia organizada generalmente quiere decir que todo estás en contra de todas las previsiones. Claro, hay posibilidades, Ángel Hernández, estamos platicando con él desde Nueva York, de que disminuya la pena todavía más de los 38 años. Sí las hay, son mínimas, realmente muy pequeñas. Estamos hablando de que incluso no hay un precedente claro, sobre todo en tipos criminales de este perfil. Sí las hay a través de las apelaciones, pero son muy pequeñas. Normalmente las podría lograr ya llevando más tiempo en prisión, presentando mociones, con estrategias legales, ya dependerá, por supuesto, de César de Castro, pero por supuesto argumentando problemas de salud o alguna situación similar. Pero claro que puede, ¿no? Y poco a poco, de hecho ya lleva 5 años en prisión, así que a esos 38 años le tenemos que restar 5, serían 33, pero incluso por buena conducta, el mismo Buró Federal de Prisiones lo podría reducir a un par de años, incluso 3, podrían ser 30 años. García Luna tiene 56, podría salir a los 89 años, casi a los 90 años, en un buen panorama para el exsecretario de Seguridad Pública. Sigue sonando bastante mal, pero bueno, es a final de cuentas los delitos de los que cometió y por lo que se le acusaron son sumamente graves y ya está la victoria, ¿no? De que no tuvo cadena perpetua. Ahí está, y sí sorprendió a muchos, incluso de este lado en México. Ahora, platícanos este aspecto, una sentencia necesaria para dar un escarmiento a quienes protegen a las personas que se dedican al narcotráfico, a los funcionarios que están detrás de ellos. Se terminó la figura de un superpolicía como Genaro García Luna. Nunca más volveremos a ver un personaje de estas características bajo todo el contexto que hemos visto, el juicio, la sentencia, los antecedentes. ¿Cómo ves tú, Ángel? Eso es bien importante, Guadalupe. Tanto la fiscal, el juez Kogan lo admite, es necesario dar un mensaje. Después el Departamento de Justicia, la jefa de la DEA, Ann Milgram, Brian Pease, el fiscal para la Corte de Distrito Este de Nueva York. Un precedente para todas las autoridades que habrían colaborado o colaboran con el narco. Así es. Pues que van a ser juzgadas, ¿no? Y la figura que tú estableces, Guadalupe, es muy importante, la de este policía de inteligencia moderno que vimos que presumía la administración calderonista. Sonaba bastante interesante en su momento, pero con la infiltración del narco pues terminó siendo algo que fortaleció más, en este caso, al cártel de Sinaloa. Así que sí, las autoridades previendo pues que no vuelva a pasar, ¿no? Un mensaje duro de que pues van a ir en contra de ellos. Hay un precedente también, recordémoslo, Iván Reyes Arzate, era excomisionado de la Policía Federal y jefe de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la DEA, un programa de entrenamiento de élite para el combate antidrogas de Estados Unidos, aquí en México, con la Policía Federal. Y este hombre también colaboró con narcotraficantes, les daba información sensible a la que tenía acceso, y también fue juzgado, de hecho, 2 juicios, y está purgando una pena aún. Así que también creo que era importante, y sobre todo aprovechando el nivel de publicidad que tuvo el caso de Genaro García Luna, mandar un duro mensaje de qué podría pasar si se repitiera esta situación. García Luna estaba por encima de Iván Reyes Arzate, no había alguien por encima de Genaro García Luna en materia de seguridad. Sí. Pues ayer el hombre fuerte de Felipe Calderón en materia de seguridad cayó. Interesante lo que dice Calderón, que no tenía evidencia verificable al respecto de estos delitos, pero pues bueno, a final de cuentas también creo que tanto por parte de García Luna y por supuesto el expresidente Calderón será poco previsible una mea culpa en esta situación. Así es, pues todavía hay mucho que escribir acerca del caso. Ángel Hernández desde Nueva York, te agradecemos la crónica de lo que no pudimos ver nosotros, pero tú estuviste ahí muy cerca al escuchar esta sentencia histórica de Genaro García Luna, y viene el caso del Mayo Zambada también en manos del juez Brian Kogan en estos días, y seguiremos en comunicación contigo. Gracias, un abrazo y buenos días.
Vale, Berta, muy buenos días, gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti, Ángel Hernández, periodista, colega de Milenio, esta mañana aquí en el 11. Y vámonos a hablar de este tema. La diputada de Morena, Mariana Benítez, presentó ante el Pleno una iniciativa para despenalizar el aborto y que se deje de criminalizar a las mujeres por esta causa. La criminalización de las mujeres por aborto, lo dijo claramente la Corte, constituye un acto de violencia y discriminación en razón de género, pues anula su dignidad y su autonomía al considerarnos como objetos de regulación y no como personas sujetas de derechos. Benítez Tiburcio señaló que el aborto debe estar lejos de ser un problema penal y se debe atender como un tema de salud pública y el Estado debe hacerse responsable. Adelantó que se va a modificar la legislación para cambiar este enfoque. Actualmente el texto del Código Penal Federal que propongo reformar establece sanción de prisión de 6 meses a 1 año a la mujer que aborte, siempre que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este sea fruto de una unión ilegítima. Porque si no concurren alguna de estas 3 circunstancias, ¿qué creen? Que la pena es mayor, de hasta 5 años de prisión, sin importar la semana de gestación. Enfatizó que no se pretende desaparecer el aborto ni que deje de ser sancionado en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando se realiza en contra de la voluntad de las mujeres. Hay párrafos, hay artículos donde se está estableciendo, por ejemplo, el aborto que provocan contra la voluntad de una mujer, médicos, parteras, etcétera. Entonces, no es que desaparezca todo ese apartado del aborto, el aborto sigue ahí. Lo que va a desaparecer es este efecto punitivo. Diputadas de otras fracciones parlamentarias como Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano suscribieron la iniciativa de la legisladora de Morena, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia. Y bueno, este 17 de octubre se recuerda el reconocimiento del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas. Esta lucha por tener participación política involucró a miles de mujeres que se abrieron paso para que hoy todas podamos participar en la vida política del país. Yo tenía 26 años cuando voté por primera vez. Y pues para mí soy macho porque sí entendía más o menos que era necesario que la mujer participara, porque nos tenían pues muy relegadas. Han pasado 71 años desde aquel 17 de octubre de 1953, fecha en que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas para cargos de representación federal. Pero la lucha arrancó décadas atrás. En 1821, un grupo de mujeres de Zacatecas puso sobre la mesa una agenda de derechos sociales que incluía su derecho al voto. Después, en el primer Congreso Feminista de Yucatán, en 1916, el sufragismo de las mujeres se expresó de manera explícita. Hermila Galindo, una de las sufragistas más activas, levantó la voz. Este congreso representó un bastión para el logro del reconocimiento del sufragio femenino porque fue justo en esta entidad federativa donde por primera vez se reconoció el derecho a votar a las mujeres en elecciones municipales. En 1918, Hermila Galindo fue la primera mujer en la historia que se postuló como candidata a diputada federal. Si bien no ganó, dejó un precedente para las generaciones venideras. Fue hasta 1955 que las mujeres votaron por primera vez en elecciones federales. Dejar de ser invisibles no ha sido fácil. Las mujeres han ido conquistando espacios que históricamente les habían sido negados. Hoy, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres es una realidad incuestionable. Sin embargo, el camino aún es largo. Datos del Instituto Nacional Electoral señalan que 8% de ellas no tienen autonomía para decidir por quién votar. Y esta cifra se eleva a 15.8% de mujeres que hablan una lengua indígena y piden permiso para decidir por quién votar. Por otro lado, no olvidemos que la violencia política en razón de género no se ha extinguido. Al corte del 12 de enero de 2023, 260 personas están inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral.
de las cuales 215 son hombres y 45 mujeres. A 71 años del sufragio femenino, el camino de la igualdad sustantiva sigue siendo el reto. 11 Noticias, Marta Varela Ochoa. Y en favor de la igualdad de género, el Instituto Politécnico Nacional contrató a la primera mujer trans, brindando un espacio y sobre todo un entorno seguro para desarrollar sus actividades laborales. Como institución educativa, está arropando así la libre elección de género. Vamos con los detalles. En la pandemia fue cuando yo tomé la decisión de transicionar. Empecé por dejarme el cabello largo y cuando regresé a la oficina, pues fue un cambio para mis compañeras. Me recibieron bien, les sorprendió. En febrero del 2023 inicié mis trámites para transicionar médicamente. Y ya legalmente hice mi transición en noviembre del año pasado. Aileen es la primera mujer trans contratada por el Instituto Politécnico Nacional. Soy Aileen Acarui Merino García. Tengo 51 años y llevo laborando aquí en el instituto 28 años. Estoy a un mes de cumplir los 29 años laborando aquí. Y actualmente estoy en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Soy analista de capacitación y mis funciones son dar pláticas de sensibilización y coordinar eventos generales. El personal administrativo apoyó su proceso, pues una vez que modificó sus datos ante el SAT, realizaron su cambio de identidad en el sistema. En la aplicación del Politécnico, yo ya introduzco mi número de empleado y ya aparece como Aileen Acarui. Entonces, pues lo que me dijeron, eres la primera empleada mujer trans del Instituto Politécnico Nacional. Aileen no va sola en el camino de la transición, va de la mano de su hijo. Mi hijo tiene 19 años, pero también es un chico trans. Mi hijo también es un chico trans, entonces, pues la relación con él ha sido de mucho amor, de mucha comprensión, ha sido muy mágica su relación con él conmigo. Cuando yo le dije, ¿qué crees? Sí voy a iniciar mi transición médica, brincó de alegría. Me dijo, qué feliz estoy por ti, porque yo sé lo que eres, yo sé lo que has vivido. En la comunidad politécnica ha encontrado un ambiente de respeto. Sin preguntarme siquiera de mi pasado, porque todos han sido tan respetuosos que nadie me ha preguntado tus nombres anteriores. Nada de mi vida anterior, únicamente cosas generales de mi hijo y cosas así. Entonces, el saber que cuentas con un grupo de compañeros de trabajo que te respetan, que te dicen ella, que te respetan tus pronombres, que buscan esa inclusión, es grandioso. De verdad, es un área muy agradable y ha sido grandioso en mi transición. Acompañamiento y respeto que también han venido desde su familia, que la conoció en 45 años de socialización como hombre cisgénero. Con mucho amor de parte de la familia cercana, con parte de algunos miembros de la familia, con mucho amor. Mucho asombro, expectativas, ¿no? Te veía tantos años y ahora te veo de otra manera. Fue complicado, pero en general yo puedo decir que mi familia sí me ha abrazado. Mi familia más cercana es quien realmente me apoyó. Mi madre, mi hermano, la mamá de mi hijo y mi hijo son quienes he recibido mayor apoyo. Porque no siempre es fácil, porque siempre soñó con esa otra vida, donde pudiera nombrarse en femenino y ser ella misma. Yo tenía mucho miedo de salir a la calle. Tal vez las generaciones nuevas no lo saben, pero antes el salir vestida, el salir arreglada, en ocasiones era objeto incluso hasta de persecución policíaca. Tanto tiempo que se estuvo viviendo tanta opresión, vamos a llamarle, sí genera miedo. Y genera miedo, y genera ansiedad, y generan muchas cosas que traemos aquí. Muchos miedos, muchos me van a dejar de hablar, tal vez me van a hacer bullying, tal vez me van a hacer moving en el trabajo. Es mucho miedo. Pero yo creo que
cada quien a su tiempo. Busca sentar un precedente en la comunidad politécnica y que todas las personas de la diversidad sepan que esta nuestra casa de estudios es cada vez más un espacio seguro. Las mujeres trans siempre hemos existido en toda la historia, en todo el mundo. Entonces, el llegar y decir en el Instituto Politécnico Nacional también hay una mujer trans, es dar esa visibilidad. Llegar y decir existimos. Con imágenes de Raúl Mejía e información de Nicteja Germán, 11 Noticias. Se inscribieron 66 personas al proceso de elección de la nueva o nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al cierre de la convocatoria había 34 personas que habrían cumplido con los requisitos establecidos, mientras que 32 aún deben presentar correcciones. En efecto, aparecen las 66 personas que se registraron. Sin embargo, no es la lista oficial y tenemos todavía que esperar un plazo de 48 horas para aquellas personas que tienen que subsanar todavía algún error. Entre las y los aspirantes hay nombres conocidos como el de Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, Tania Ramírez de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, José Félix Cerezo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, y Salvador Felipe Arias Ruelas, exaspirante a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda. También está Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta del organismo, quien busca su reelección y deberá atravesar el mismo proceso que todas y todos los aspirantes. Vamos a tener muchísimo cuidado de todo lo que nos están mandando, como es el proyecto de trabajo, el plan de trabajo que están presentando cada uno de ellos, y que desde luego pues también vamos a tomar en cuenta las comparecencias que se van a realizar. La siguiente etapa para elegir a la persona titular de la CNDH se dará el 21 de octubre, cuando las comisiones del Senado publiquen los nombres. El 22 de octubre se va a realizar un parlamento abierto. El 24 de octubre, las y los aspirantes van a comparecer ante integrantes de las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. Y finalmente, esas comisiones van a proponer una terna y la persona titular de la comisión deberá ser elegida por las 2/3 partes del Pleno del Senado para poder iniciar su gestión el próximo 16 de noviembre. Momento de portales y planas, nuestro portal 11noticias.digital. Aquí tiene la información en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto, todo lo que necesita saber del día, pero hoy a su consideración. COFEPRIS, medicamentos con más denuncias por falsificación. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó entregar esta información para que los ciudadanos identifiquen los medicamentos y eviten adquirirlos si son falsos. Ahora sí revisamos las planas, iniciamos con este diario de tendencia económica, El Financiero. Por supuesto, el tema de Genaro García Luna, pues lo deja solamente en la parte de abajo. En todos los diarios viene de primera plana, con excepción del Financiero, que habla del consumo privado con signos de moderación. Presenta una gráfica de cómo se ha comportado, sobre todo el saldo de 1.8 en septiembre, que podrían considerar que si se mantiene esta tendencia sería el más bajo registrado en los últimos días. El dólar 19.94, así cerró. Nos vamos a revisar ahora otro de los diarios. ¿Qué dice La Jornada? Así esta fotografía, dos alguaciles, mientras Genaro García Luna lee esta carta ante el juez Brian Cogan. Le dan una sentencia de 38 años de cárcel. Es como el Chapo, es lo que destaca La Jornada, los calificativos y las comparaciones que hizo el juez Brian Cogan ante Genaro García Luna y esta doble vida que lo caracterizó. También, además de este retrato, presenta la fotografía de las protestas que precisamente señalan al expresidente Felipe Calderón como también participante de todo lo que responsabilizan a García Luna. Vámonos ahora a revisar de La Jornada cómo viene el Universal. Impugnan elección de jueces, se prevén un caos. Quienes estaban directamente involucrados en este paro también de magistrados y magistradas ahora están considerando que el ejercicio de la tómbola del fin de semana no fue el mejor. Han impugnado, muchos de ellos no irán precisamente a participar para la elección que se está considerando, los 38 años de cárcel de García Luna. Y cerramos con la revisión de Reforma. 38 años acusan la doble vida de García Luna. Pausa y volvemos. A
las 7 en la hora del centro continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que las condiciones de vida de las más de 658,000 personas que trabajan en aplicaciones digitales en todo el país sean dignificadas y accedan plenamente a todos los derechos laborales. La historia. Más de 6,000 trabajadores de aplicaciones como Uber o Didi tendrán prestaciones y derechos laborales. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa sin precedentes para reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de que los trabajadores de plataformas digitales accedan a los beneficios de ley como cualquier otro trabajador mexicano. Entonces, el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores. Las autoridades explicaron esta mañana que la regulación del trabajo en plataformas digitales está lleno de retos y también de oportunidades. Además, con la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum de esta iniciativa, se busca fortalecer y dignificar a este sector. Tenemos la necesidad de formalizar y de dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector, manteniendo la flexibilidad, la autonomía. La iniciativa busca ofrecer mayor certeza jurídica a las y los trabajadores del sector al establecer un registro de contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, afiliar al IMSS a los trabajadores. Además, podrán tener horarios flexibles. Esto es muy importante porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas. También se regulará el algoritmo con el que trabajan bajo parte del contrato, derecho a créditos del Infonavit, protección y seguridad social, regulación de desconexión. Incluso, para aquellos que no alcancen o superen un salario mínimo mensual, podrán optar por un seguro en el régimen independiente. Va a haber un alta en el IMSS a inicio de mes sin pago, con un ajuste retroactivo y pago a final de mes. Se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales. En caso de que ocurrieran accidentes en el trabajo, la plataforma con la que se esté prestando el servicio el trabajador será justamente la que dará el aseguramiento y la cobertura. Este nuevo esquema podrá beneficiar a 658,000 trabajadores y trabajadoras que, en muchos casos, han encontrado en el reparto su principal actividad económica. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Punto de Referencia. No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley. Tienen que incorporarse necesariamente a la Ley Federal del Trabajo. Sobre este asunto vamos a hablar un poco más adelante sobre esta reforma que se envió por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el trabajo de las y los repartidores. Vámonos con otros asuntos por lo pronto para hablar de los baches, esos hoyos que seguramente ustedes y todos hemos tenido que esquivar más de una vez, ya sea caminando, en auto o en bicicleta. Bueno, pues en la Ciudad de México ya arrancó el programa Bachetón 2024 y va a dar prioridad a las colonias donde hay más reportes de baches. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que se espera avanzar en el bacheo de calles al menos en 6 meses. Ni un bache más, por favor. Ni un bache más, por favor. Con el compromiso de acabar con todos los baches en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, arrancó la primera etapa del bachetón. En el primer semestre del año entrante, se prevé reparar 57,000 baches en colonias y vialidades de la capital del país. Arrancamos el día de hoy el bachetón con la intención de no detenerlo hasta que acabemos con todos los baches de la ciudad. Queremos una ciudad con 0 baches. Solo en 56 colonias
hay 42,000 baches. Eso significa un promedio de 800 baches por colonia, pero hay algunos que tienen hasta 2,000 o 3,000 baches. En la red primaria hemos encontrado 15,000 baches en todas las 169 vialidades que tenemos identificadas como red primaria. Esos 15,000 baches serán parte del primer arranque del bachetón que vamos a hacer en las vialidades primarias, y decir que vamos a arrancar el día de hoy en Calzada Ignacio Zaragoza y en Avenida Picacho Ajusco en la alcaldía de Tlalpan. Además, se habilitará la línea telefónica *0311 para que los ciudadanos denuncien la existencia de baches. *0311, la gente podrá marcar y podrá reportar el bache en red primaria o red secundaria, que nos permita poderlo también utilizar, georreferenciar y estarlo mandando a los equipos de campo. La jefa de gobierno señaló que este es uno de los principales problemas que aquejan a la población, incluso por encima de la inseguridad. El 42% de los habitantes de la ciudad ven que hay delincuencia en sus calles y el 69% ve como tema prioritario el tema de los baches. Así que tenemos que construir un gobierno y gobiernos de las alcaldías que atiendan los problemas que la población percibe como problemas mayores y que no solo es percepción, sino que es una realidad. Con imágenes de Yujin Pasol y Carlos Izquierdo, Gabriela Jiménez. Y esta mañana es un gusto saludar y ver a Miguel de la Cruz desde Oaxaca. Ayer lo platicamos aquí muy temprano, Miguel, lo cumpliste, ya estás por allá en la Feria del Libro. Buenos días. Muy buenos días, Guadalupe, buenos días a todos. Sí, ya estamos en Oaxaca, ya recorrimos la feria. Es significativo, los últimos años estuvo en otro sitio. En la nota lo mencionamos, la nota que voy a presentar a continuación, pero así como originalmente estuvo en el centro histórico de Oaxaca, ha regresado al mismo sitio. Aquí tenemos un recorrido, un vistazo por las actividades que encontramos precisamente ayer cuando llegamos acá, y ahora mismo se los presento. Con intensidad, cielo y nubes, como si se lo propusieran, destacan la Catedral de Cantera Verde, los cerros al fondo y en el lado opuesto, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Estamos súper contentos porque la programación de este año, de los 200 y pico eventos que tenemos en esta ocasión, prácticamente 80 son actividades de proyectos de Oaxaca y de autores oaxaqueños. Desde su inicio, la feria se realizó en el centro de Oaxaca. En los últimos años se llevó a cabo en el centro de convenciones, espacio adecuado pero alejado del paso de la mayoría. Este año la FILO regresa a su origen con un programa consistente. Gente como Fernanda Trías, ¿no? Premio Sor Juana, Aileen Miles, ¿no? Mariana Enríquez, ¿no? Horacio Castellanos Moya, que han pasado por acá, junto con varias de las voces recientes más importantes y que además están publicando en muchísimos países de Iberoamérica, ¿no? 80 expositores hacen un universo bibliográfico en medio de charlas y presentaciones, entre otras, Fernanda Frías, que habló de su libro No soñarás flores. Es un libro con 8 cuentos. De estos 8, 7 las protagonistas son mujeres que están en un momento de su vida de quiebre, digamos, donde tienen que replantearse todo. Ciertos atractivos despiertan el interés para formarse en una fila de entusiastas que esperan generar una prenda estampada. Solo pagan el costo de la bolsa o la playera. La tinta va por cuenta de la feria. ¿Vas a tomar el rasero de esta forma? Ella es Blanca de la Rosa Rivera. Con gusto pasó el rasero por la plataforma para obtener la imagen de un libro en su playera rosa que vistió para la entrevista. Desde hace más de 30 años es maestra de primaria y experimenta la mayor emoción al inculcar en sus alumnos el hábito de la lectura. Este es mi propósito como profesora. Yo estoy emocionada por toda esta colección que me acaban de proporcionar. Me encanta leerle a los niños y sobre todo cuando hago lectura por episodios.
pues ellos quedan fascinados porque siempre están con que y que va a continuar. La imagen de la feria se resume en un cartel realizado por la diseñadora gráfica Minerva Deli, que logró incluir en su propuesta imagen de infantes y aspectos ocultos. Entonces te pones si no tienen un filtro rojo es como un papel celofán y hay algunas cosas que aparecen y desaparecen, ¿no? La Filo 44 hasta el 20 de octubre. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, ahí la maestra que veíamos en esta nota se interesó mucho porque mencionáramos que también hace una acción social en el sitio Renacimiento Campesino. Hace muchas labores ahí y recomienda a la gente la visiten en sus redes Renacimiento Campesino. Bueno, este jueves la Academia Mexicana de la Lengua recibe a María Garone Gabriel como nueva académica numeraria, investigadora historiadora del libro. Ingresa con un discurso acerca de los errores tipográficos en los libros coloniales. Yo creo que es un tema que nadie del auditorio podrá decir que no ha vivido o experimentado. Todos hemos cometido errores al escribir y al hablar, que es algo tan o más natural al lenguaje que hablar correctamente. Al segundo coloquio de Occidente. La ceremonia se lleva a cabo a las 19 horas en el Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional de México, ubicada en el Centro Cultural Universitario. Bueno, vámonos al libro del día. Es Ya nada va a embestirnos esta noche, de Yolanda Segura, publicado por Palindroma Editorial. Este libro en voz de su autor. Es un libro de poesía. Tiene lindes con lo documental y con lo narrativo también, que a partir de la historia de dos niñas que van al zoológico, empiezan a pensar en cómo se relaciona su vida con esta idea de lo animal, ¿no? ¿Cuál es su relación con las especies no humanas? Y pensar cómo esta relación con lo animal implica también un entendimiento de lo humano, ¿no? Te leo el pedacito del inicio. Íbamos al zoológico. Íbamos cada Navidad. Íbamos de paso el zoológico, mi vestido rojo se llenaba de polvo. Era el semidesierto y a veces el sol se nos metía por los poros, quemando, punzando cada uno de ellos desde adentro. El sol se nos metía. Era como si lo creciéramos adentro. Detrás de nosotras, un león triste da vueltas por la jaula. Flaco el león, sus patas son iguales a sus ojos, que de tanto ver ya no miran a nadie. Y ya. Bueno, Leo, con el 11 avanzamos a la página 121 de Mark Twain, Un viaje a contracorriente de Vicente Alfonso, coeditado por Grano de Sal y la Fundación para las Letras Mexicanas. El X de hoy es de Gerardo Ruiz y dice: vemos ya un Twain periodista que sabe contrastar los lugares más fastuosos con el costo en términos humanos y de riqueza. Gracias por esta aportación, Gerardo. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 26 años de la partida del poeta mexicano Germán List Atzubide. En su honor, el poema del día Al mar geométrico, que en alguna parte dice: en las alas del faro la noche está crucificada, el mar arrolla, el mundo a nuestras plantas. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de Elia Cruz. Seguiremos informando desde Oaxaca en la Feria Internacional del Libro. Desde acá, muy buenos días. Gracias, Miguel, buenos días. Ya puedes ir a desayunar con calma. Has cumplido por el día de hoy con este espacio. Te vemos mañana, Miguel. Buen regreso, gracias. Gracias, muy buenos días. Hasta pronto. Elvira Angélica Rivera. Vamos a retomar este asunto que tiene que ver con la reforma presentada a la Ley Federal del Trabajo sobre plataformas digitales, y por ello nos enlazamos con Saúl Gómez. Él es fundador del colectivo de trabajadores digitales Ni un repartidor menos, para hablar precisamente de esta iniciativa. Saúl, muy buenos días, bienvenido. Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Un saludo para ti y para todo el auditorio del 11. Muchísimas gracias, Saúl. Y bueno, vamos a hablar sobre este asunto. De acuerdo con la reforma presentada ayer en Palacio Nacional, se van a mejorar las condiciones en las cuales actualmente se opera el trabajo a través de plataformas digitales. Se prevé o se ha planteado el poderles otorgar seguridad social, utilidades, Infonavit, servicios de incapacidad, riesgos de trabajo, en fin.
hay una serie de planteamientos que están haciendo para que se pueda mejorar las condiciones en las que actuales ustedes están. ¿Cómo ven esta iniciativa? ¿Cómo la reciben? Bueno, en realidad nos gusta, pero lamentamos el que desgraciadamente no haya sido una actualización del proyecto que se presentó en 2022. Este proyecto no es nuevo, ya lo conocíamos nosotros. Desafortunadamente, pues sigue siendo lo mismo, las cifras no cuadran. Ellos hablan de que somos 670 y tantos mil. Hay otra encuesta, por ejemplo, que maneja que somos 2.5 millones de personas que laboramos en plataformas digitales. Y bueno, en esa ocasión anterior se llamaba subordinación flexibilizada, ahora lo llaman subordinación no continua. Lo cierto es que nos sentimos de cierta manera tristes, nos sentimos de cierta manera, pues, un poco decepcionados, porque las movilizaciones que hicimos, por ejemplo, el día lunes, donde pues nos reciben y nos dicen, pues es que no hay reforma de momento, 24 horas después, pues nos hacen una presentación en PowerPoint, donde pues jamás nos entregaron nada en físico, solamente nos dicen, es esto, pues a nosotros nos deja con muchas dudas. Pero no solamente el discurso con el que se manejó la señora presidenta, que era solamente para repartidores, sino que a pregunta expresa, yo lo dije, o sea, esto también incluye a conductores, y bueno, la respuesta fue, incluye a todo aquel que trabaje en plataformas, ¿no? Entonces también es algo triste que no se habló claro, es algo triste que no se habló de que no hubo mesas de trabajo, o sea, no, previo a la presentación de la iniciativa, desde 2022 ya no hubo mesas de trabajo. Pues nosotros no apoyamos de cierta manera la iniciativa, sin embargo, estamos abiertos al diálogo, pero no solamente los repartidores y conductores de la ciudad, también la federación, conductores y repartidores de los estados, claro. Ya están también listos para venir a la Ciudad de México, y igual, pese a no estar de acuerdo con la iniciativa, queremos entablar el diálogo y queremos que se nos escuche de verdad. Así es. Ahora, Saúl, sabemos que ustedes están pidiendo precisamente estas mesas de diálogo para poder aclarar ciertos puntos. Ahorita tú mencionabas algunos asuntos, digamos, que tienen que ver con la cantidad de horas, con algunos términos muy específicos. Sin embargo, sabemos que ustedes han hecho un decálogo de repas, le han nombrado, y ese decálogo, pues, digamos que sí tiene muchos de los puntos que ayer fueron presentados en esta iniciativa. Habrá entonces que sentarse a la mesa con las autoridades para que puedan seguir avanzando. Sin embargo, esto presentado ayer definitivamente constituye un avance, si es que lo consideras así, por el simple hecho de plantear que es necesario, que esto tiene que ir hacia adelante, que ustedes tienen que gozar de derechos laborales, de flexibilización, como lo han llamado, pero sí de derechos laborales. Yo no puedo llamar esto un avance, o como me decían algunos compañeros periodistas, yo no puedo estar feliz por ya tener seguridad social cuando madres solteras, cuando personas con discapacidad, cuando estudiantes, cuando migrantes se van a quedar sin trabajo. O sea, yo no puedo decir que esto fue un avance cuando otras personas se van a quedar sin trabajo. Lo máximo que va a poder aguantar la carga de esta iniciativa, pues va a ser, o sea, si en 2022 cuando nos la presentaron nos dijeron que de 500,000 solamente 32,000 iban a poder conservar sus empleos, ahora más de 2 millones de personas probablemente van a quedar sin empleos si las autoridades no nos escuchan. Y aquí la ecuación ideal sería que nos escuchen y que las mesas sean tripartitas, en donde estemos plataformas, conductores y repartidores, y obviamente las autoridades, porque pues nosotros somos el pueblo, nosotros estamos en las calles, con el pueblo todo y sin el pueblo nada, y con los repas todo y sin los repas nada. Y nosotros lo hemos dicho claro, ¿no? O sea, seguridad social sí, opcional, quien la quiera, adelante, pero no subordinación.
Sí, eso entonces tendría que delinearse ya cuando ustedes se sienten con las autoridades para que también ustedes tengan la claridad de lo que se ha presentado contra lo que ustedes están solicitando, que a simple vista es muy apegado y va muy de la mano de lo que ustedes solicitan en este decálogo a lo presentado ayer. Entonces, mantengamos la comunicación, Saúl, para que eventualmente que ocurran estos diálogos, pues nos puedas nuevamente platicar tu punto de vista, y te agradecemos por el momento que nos hayas tomado esta comunicación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Saúl Gómez, integrante de este colectivo de trabajadores digitales. Vamos con más información, Guadalupe. Bienvenido, Ismael Marcelo, cuéntanos por qué tanto frío en algunas partes de la República. Buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe, Angélica, amigos del 11? Con el gusto de siempre, les presentamos la información más relevante en materia meteorológica. Vuelven a descender las temperaturas en buena parte del territorio nacional a consecuencia del Frente Frío número 4 que recorre las costas veracruzanas, originando lluvias en los estados del oriente y sureste del país, así como temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius y heladas. Ya las primeras heladas en Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. En la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Recordemos a toda la población que es importante cuidar la salud consumiendo alimentos ricos en vitaminas A y C como zanahorias, naranjas, brócoli, espinacas, guayaba, pollo, pescado, etc. Abrigarse antes de salir y evitar los dañinos cambios bruscos de temperatura. Debemos aclarar que las lluvias no han terminado, solo que a partir de hoy y durante el fin de semana se concentrarán sobre el oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, por la interacción del Frente 4, canales de baja presión y una nueva onda tropical. En cuanto a los ciclones tropicales, tampoco se han terminado y actualmente vigilamos 2 áreas con probabilidad de formar un par de fenómenos de esta naturaleza en el Océano Atlántico y uno en el Océano Pacífico. Angie, Lupita, ahora es el frío el que gana terreno y es importante abrigarnos bien antes de salir a la escuela o al trabajo. En cuanto al pronóstico regional, ya les anticipaba, iniciarán otro temporal de lluvias en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con viento del norte de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y en las costas veracruzanas. Las nieblas también serán presentes en toda la región. De igual forma, lloverá este jueves en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero atención, los aguaceros se intensificarán hacia el fin de semana y podrían generar encharcamientos e inundaciones. Tendrán una mañana muy fría en el norte del país con heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas y en San Luis Potosí. El viento soplará del oriente con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. En la región central del país experimentaremos un frío amanecer con nieblas en zonas serranas del Estado de México y Puebla. Por la tarde dominará cielo medio nublado y las temperaturas apenas superarán los 20 grados. De igual forma, descienden las temperaturas en la península de Baja California, en Sonora y en Sinaloa. En contraste, para la tarde podrían en estos estados alcanzar los 35 grados, así es que ahí es muy importante evitar los cambios bruscos de temperatura. Finalmente, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán tendrán un día soleado, fresco esta mañana, cálido por la tarde con chubascos en la porción occidental de Michoacán y de Jalisco. En cuanto al pronóstico del tiempo para 3 ciudades del territorio nacional, en la capital regiomontana esperan nieblas y lloviznas la mayor parte del día. Allá descenderá notablemente la temperatura y las máximas llegarán apenas a 23 grados. En la Ciudad de México también sufriremos los efectos del Frente Frío 4 con ambiente fresco prácticamente todo el día, vientos del noreste de hasta 45 kilómetros por hora, la mínima será de 8 y la máxima de 22. Mientras que en Ixtepec, Oaxaca, también lloverá y el viento del norte alcanzará fácilmente los 70 kilómetros por hora. Allí, por favor, eviten transitar cerca de árboles, bardas o postes de luz que puedan colapsar. La máxima será de 28.
Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho ahora con el frío que tendremos en nuestro territorio nacional. Mi nombre es Ismael Marcelo y nos vemos el día de mañana. Vámonos con información internacional, y es que en sus cruentas ofensivas Israel ya se olvidó de objetivos militares y ahora enfoca sus ataques principalmente a zonas civiles. Lo hizo así en un inmueble de gobierno en el que un alcalde y 15 personas más de Líbano fueron asesinados. Hasta el momento, más de 42,000 personas fallecidas ha sido el resultado de esta embestida de Israel, tanto en Gaza como en Líbano. Israel realizó ataques directos en el sur del Líbano contra un edificio de gobierno y contra fuerzas de paz de la ONU, en lugares en los que no hay presencia del grupo Hezbollah. Uno de los misiles fue lanzado contra instalaciones oficiales de Nabatilla, donde se reunía el Consejo Municipal para discutir medidas de auxilio para la localidad. Murieron 16 personas. Una de las víctimas fue el propio alcalde de la ciudad. Naciones Unidas condenó los ataques contra civiles, calificándolos como violación al derecho internacional, ya que dijo, deben estar protegidos en todo momento. Fuerzas de paz de la ONU denunciaron que el ejército de Israel lanzó un nuevo ataque directo y aparentemente deliberado contra una de sus torres de vigilancia. En tanto, Hezbollah informó que en el sur del Líbano mantiene violentos combates con tiros a quemarropa enfrentando a militares israelíes. La Organización Mundial de la Salud detectó el primer caso de cólera en el norte del Líbano y teme que el brote se expanda con rapidez debido al deterioro de los servicios de salud y el desplazamiento forzado. Y ahora lo que nos preocupa en realidad son las personas desplazadas por el conflicto actual que han llegado al norte. Y si el brote de cólera se propaga a las nuevas personas desplazadas, podría transmitirse muy rápidamente. Mientras en la franja de Gaza, las tropas israelíes mantienen operaciones aéreas y terrestres con mayor fuerza en el norte. De repente un misil los alcanzó y los vio en el suelo. Estaban vendiendo en un puesto. Había 4 personas ahí y la calle estaba llena de gente y carros. 3 autos también fueron destruidos por el ataque. La ofensiva israelí ha dejado más de 42.400 personas muertas y casi 100.000 heridas. Y de Medio Oriente nos vamos a Estados Unidos porque la candidata demócrata a la presidencia de ese país, Kamala Harris, participó en una entrevista un tanto incómoda con la cadena de televisión Fox News. Y es que el entrevistador, Brett Baier, trató de interrumpirla varias veces para impedir que desarrollara sus planteamientos sobre la supuesta inestabilidad mental de su contrincante, el republicano Donald Trump. Ahora dices que es inestable, que está enfermo, que no es mentalmente estable. Es inestable, Brett. No es estable y todos deberíamos estar preocupados. Y es que Kamala Harris recordó el carácter agresivo del expresidente, inclusive contra los propios ciudadanos de Estados Unidos. Si escuchas a Donald Trump, si miras cualquiera de sus mítines, él es el que tiende a degradar, menospreciar y disminuir al pueblo estadounidense. Él es el que habla de un enemigo interno. Kamala Harris advirtió que elegir a un personaje con los niveles de intolerancia de Donald Trump es un riesgo para la democracia de Estados Unidos. Esta es una democracia, y en una democracia el presidente de los Estados Unidos, en los Estados Unidos de América, debería estar dispuesto a poder manejar las críticas sin decir que encarcelaría a las personas por hacerlo. La vicepresidenta trató de abordar el tema de migración y su trabajo en la Casa Blanca sobre el asunto, pero se enfrentó nuevamente con las interrupciones de quien la entrevistaba. Usar la cooperación con el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de acuerdo con declaraciones del vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Tenemos una estrecha colaboración con el gobierno de México y con la nueva presidenta de México. Esperamos trabajar con ella y su administración. El embajador Ken Salazar espera trabajar con ella y su gobierno para una continua y larga asociación.
Esta fue la respuesta del vocero de Estados Unidos cuando le preguntaron si su país impondría restricciones al embajador mexicano Esteban Moctezuma en reciprocidad por el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de si el embajador, Ken Salazar, quería abordar algún tema de interés bilateral, sería con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, mire, artistas latinos unieron sus voces para decir "ya estuvo", una frase que rechaza la discriminación de la que son víctimas las personas en tránsito en Estados Unidos. Para enfrentar la retórica antimigrante también de Donald Trump, hacen un llamado a los latinos para que salgan a votar el próximo 5 de noviembre. A través de un video publicado en redes sociales, los artistas denuncian los malos tratos, la violencia y sobre todo los mensajes de odio contra las personas en tránsito, tanto para quienes tienen documentación que les permiten vivir y trabajar, así como estudiar en aquel país, como para quienes no están regularizados. Los Tigres del Norte, Maná, Alejandro Fernández, Kate del Castillo, Alex Lora, Los Ángeles Azules, Ramón Ayala y Paquita la del Barrio son parte de un grupo de casi 30 artistas que hacen este llamado. Ya estuvo. 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 Bueno, vamos a Argentina porque estudiantes y maestros de universidades públicas continúan en resistencia contra el gobierno del presidente Javier Milei. La Marcha de las Velas reunió en Buenos Aires a miles de estudiantes, maestros de educación superior y la ciudadanía en general en el tercer día de protestas pacíficas contra el veto presidencial al presupuesto de las universidades públicas. En paralelo a la llamada rebelión estudiantil que concluyó frente al cerco policíaco, esto a las afueras de la sede del ex Ministerio de Educación, alumnos tomaron la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Estudiantes de al menos 40 instituciones anunciaron la prolongación del paro de actividades en sus planteles hasta el próximo martes, así como la asistencia a clases al aire libre el miércoles, esto afuera del Congreso, donde fue avalado este veto al incremento de las partidas a las universidades y de salarios a los docentes. Mariano Perea, un youtuber afín al régimen del ultraliberal presidente Javier Milei, se plantó para intentar romper la protesta en Plaza Hussein. La policía de Buenos Aires lo tuvo que retirar. La ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, advirtió que las manifestaciones podrían ser consideradas una provocación a la policía. Y bueno, este martes llegó al Zoológico Nacional Smithsoniano de Washington, en Estados Unidos, una pareja de pandas gigantes. Provienen de China y es el fruto de la colaboración más reciente entre esas dos potencias para reproducir y conservar esta especie. Luego de haber volado a lo largo de casi 13,000 kilómetros y trasladarse por tierra con un importante dispositivo de seguridad, así llegaron a su nuevo hogar estos dos pandas de 3 años de edad. Bao Li es el macho y King Bao es la hembra, ahí los está usted viendo. Sus nombres significan vigor precioso y tesoro verde. Estos ejemplares van a permanecer en Estados Unidos al menos durante una década. Por ahora se mantienen en cuarentena hasta que se puedan adaptar a su nuevo hábitat. Su debut al público está programado para el 24 de enero de 2025. El Smithsoniano ha colaborado por más de 20 años en la reproducción del panda gigante y hasta hace un año albergó a una pareja que dio a luz a 4 crías que fueron enviadas a China al cumplir 4 años de edad. Ahora con una nueva pareja, el Smithsoniano espera repetir esa historia de éxito. Ahí los tiene en su pantalla, estos abrazables pandas. Y bueno, vamos a revisar cuáles son los temas que destacan este día algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Estados Unidos con The Wall Street Journal, que publica que la Comisión Federal de Comercio facilita la cancelación de suscripciones. Los reguladores ordenaron que las empresas faciliten estas cancelaciones de sus clientes.
En otra información también de portada, refiere que los soldados de Norcorea se una a la guerra de acuerdo con Kiev. La imagen principal de este diario se observa un pequeño que pues está viendo cómo los palestinos se reúnen para recibir comida. Vámonos a España con La Razón. Su nota principal la titula así: imputado por primera vez un fiscal general que se niega a dimitir. Y es que el Partido Popular dice que no puede seguir ni un minuto más y el Partido Socialista Obrero Español ofrece su total respaldo. En otra información también de portada apunta que Alberto Núñez Feijóo augura que habrá una agonía judicial para Pedro Sánchez. Esta primera plana tiene dos fotografías que destacan, una del presidente Pedro Sánchez de un lado y de la otra Alberto Núñez Feijóo. Vamos a terminar en Argentina con La Nación. Los empresarios destacan cambios profundos y piden buscar consensos, es su nota principal. En otra nota refiere que echan a Viró del directorio de aerolíneas tras los paros salvajes. La fotografía principal de este diario es del hotel en el que murió al caer del tercer piso Liam Payne, cantante británico y ex integrante de la banda One Direction. Regresamos con información nacional para hablar de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Ya determinó que ante un cargo indebido por parte de los bancos, ellos tienen que regresar el dinero, incluso ya con intereses moratorios de un 6% anual. Ojo, la sala considera que los bancos tienen ya la obligación de conservar y devolver estos recursos que reciben de los cuentavientes. Si se realiza un cobro indebido a una tarjeta de débito, hay que responder por los montos sustraídos y si no lo hacen, tendrán que pagar intereses moratorios, como les digo, del 6%, contabilizados a partir de la fecha en que el afectado dio aviso de la disposición no reconocida. La primera sala detalló que la responsabilidad por el descuido del dinero surge desde que se detecta su indebida disposición y no hasta que haya una resolución que obligue al banco a devolverlo. Así que chequen muy bien sus estados de cuenta, revisen sus papelitos que les entregan cuando hacen un retiro. Si hay un cobro indebido, quéjense y les tienen que devolver su dinero. Así que no se dejen sorprender por los bancos, también exijan sus derechos como cuentavientes. Y miren, a pesar de que el Pleno del Consejo de la Judicatura ya votó a favor de levantar el paro desde el miércoles, trabajadores de base del Poder Judicial extendieron esta suspensión en tribunales y juzgados federales hasta el 20 de octubre. Argumentan que no existen las condiciones para regresar a laborar. Aquí en la Ciudad de México, 11,000 empleados del Poder Judicial capitalino pararon labores en juzgados civiles, laborales, penales y áreas administrativas en protesta contra la reforma judicial. Tenemos más información en 11 Noticias desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 y queremos agradecer la comunicación esta mañana con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero él de riesgos epidemiológicos de la UNAM. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Lupita, buenos días. Saludos al auditorio, muchas gracias por invitarnos. Mauricio, me da mucho gusto saludarte y queremos escucharte acerca de por qué es importante que reforcemos la campaña de vacunación contra COVID-19 e influenza. Bueno, cada año, acuérdense, tenemos una temporada invernal en la que aumentan la frecuencia de las enfermedades respiratorias, principalmente las que más nos preocupan de estas son la influenza, el COVID, también la neumonía. Y entonces, cada año se lleva a cabo una campaña de refuerzo de la vacunación contra estas dos enfermedades en particular, para que justamente las personas que más necesiten la protección, que tengan un refuerzo de la vacuna, para que su sistema inmune, su sistema de las defensas esté preparado para la temporada. La respuesta inmune contra estas enfermedades va bajando con el tiempo, sí, y en las personas más vulnerables, las personas que pueden tener alguna enfermedad o alguna condición que complique la enfermedad en caso de que les dé, necesitan estar reforzando la protección cada año con las vacunas. Entonces, pues justamente va ahorita comenzando
y hay que estar bien pendientes de los grupos que se tienen que ir a vacunar y pues ir a buscar las vacunas a ¿Cómo los centros de distinguimos, vacunación. Mauricio, si tenemos influenza o tenemos COVID-19 para saber cuál de las vacunas tenemos que aplicarnos en algún momento? Bueno, en realidad, desde luego las vacunas se ponen antes de tener la enfermedad y las dos se usan pues prácticamente igual. Se la tienen que poner las personas mayores de 60, las embarazadas, las personas de entre 5 años y 59 años que tengan alguna enfermedad importante, diabetes no controlada, trasplantes, tratamiento para cáncer, alguna enfermedad autoinmune, enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias y todo el personal de salud. Esas son las indicaciones y ya especialmente la de influenza se le pone a los niños más chiquitos desde los 6 meses hasta los 4 años de edad. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestras vacunas están actualizadas? Porque también el virus ha ido mutando. ¿Esto es así? Sí, bueno, la vacuna de influenza cada año se va actualizando. Esa vacuna se produce especialmente cada año y con eso, con la vacuna disponible es suficiente. La vacuna de COVID tiene un asunto, digamos, particular porque el gobierno no trajo la vacuna actualizada, no tiene la vacuna actualizada, pero las vacunas previas siguen siendo útiles para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Entonces, las personas que pertenezcan a los grupos de riesgo, es mejor y es recomendable que se pongan las vacunas que van a estar poniendo contra el COVID. Sí es verdad que no son de las más actualizadas, pero no hay de las más actualizadas disponibles para el sector público en México. Entonces, pues se tienen que usar las vacunas que están disponibles, que sí siguen siendo útiles, sobre todo para esto que les digo, prevenir la enfermedad grave y la muerte en las personas de los grupos de riesgo. Vacunas nasales, todavía estamos muy lejos de esa posibilidad. En el caso específico de COVID-19, Mauricio. Pues hay algunos desarrollos, ya hay unas que están con resultados muy prometedores, ya en etapas muy avanzadas de desarrollo. Yo pensaría que el año que entra las podríamos tener. Aquí, Lupita, lo que está ahora en juego es que pues ya COVID ya no es una enfermedad tan importante, ¿no? Entonces, es probable que cuando ya hagan sus corridas y sus modelos de negocios los laboratorios que las producen, pues vean que quizá no es tan rentable como ellos estaban pensando. Entonces, tal vez no llegue a ser productos así de uso generalizado. Sería lo mejor, las vacunas intranasales serían las mejores, porque esas sí interrumpen la transmisión del virus, o sea, sí evitan los contagios. Entonces, esperemos que concluyan satisfactoriamente los estudios clínicos, los registros, y que tengamos estas vacunas pues idealmente en el siguiente año, ¿no? Pero cuando menos que ya las pudiéramos ir viendo más cerca. Por lo pronto, la vacuna Abdala, Sputnik y la Patria a finales de año son nuestras opciones y son eficientes. Creo que es importante que le quede claro al público que se las pueden aplicar sin ningún riesgo y con toda confianza. Sí, todas las vacunas pasan por la revisión de la COFEPRIS, todas tienen estudios clínicos, todas se producen en laboratorios que tienen certificación y que tienen todo un proceso regulatorio. O sea, las vacunas son seguras, son efectivas, son de calidad, son necesarias y son muy útiles. No estoy seguro de que Patria vaya a estar lista para el fin del año. Tal vez ustedes tengan algún dato así más reciente, pero lo que hemos escuchado es que Sputnik y Abdala son las vacunas que se van a usar para la prevención de COVID, y la vacuna de influenza, que es una vacuna ya mexicana que se está produciendo ya aquí en el país por un laboratorio privado, y eso pues también es una muy buena noticia. De cualquier manera, Lupita, pues no se olviden que las vacunas no pueden solas con todo el paquete. Entonces, son para evitar la enfermedad grave, ¿no? Lo que necesitamos es prevenir los contagios en la comunidad. Así que si alguien tiene síntomas de catarro, gripa, o tiene diagnóstico de influenza o de COVID o de algo más respiratorio, pues evite contagiar a otros y evite que los bichos, ¿no? Los virus y las bacterias lleguen a las otras personas. Usen el cubrebocas cuando tengan síntomas, procuren la ventilación, la higiene, traten de aislarse mientras están enfermos, y con eso también le vamos a
interrumpir el camino a los microbios, ¿no? Así es, Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de riesgos epidemiológicos de la UNAM. Un abrazo, gracias por la información y buenos días. Con muchísimo gusto, un abrazote y acá andamos. Muchas gracias. Y no olvidemos el cubrebocas, Elvira Angélica Rivera, es muy importante. Así es, Guadalupe, muy importante el cubrebocas, seguirnos lavando las manos y sobre todo atender estos llamados de salud, de poder vacunarnos contra la influenza, contra el COVID, sobre todo las poblaciones vulnerables. Nos vamos, Guadalupe, Así gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente jueves. Buen día. Igualmente para ti, Elvira Angélica Rivera, gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Agradecemos a Karen Kane y a Roberts por el vestuario. Sigan en el 11. Buenos días.